9:15 de la mañana. Ha visto, William, en el día de hoy, el expresidente Álvaro Uribe ha vuelto a colocar en sus redes sociales, en su red de X, información acerca del efecto que, desde la perspectiva del expresidente Uribe, tiene que le nieguen las pruebas, el efecto que tiene la no garantía de poder presentar pruebas en el proceso. A esta hora nos acompaña la abogada, magíster en ciencia política, estratega política, columnista de La República, María Clara Posada. Doctora María Clara, gracias por estar con nosotros, un gusto tenerla aquí. Doctora María Clara. Doctor Juan, buenos días. Buenos días a usted, buenos días a todos en la mesa y un gusto estar con ustedes esta mañana. Un gusto tenerla aquí con nosotros. Nos referíamos a una nueva publicación que ha hecho el expresidente Uribe reclamando por la falta de garantías que él aduce en este proceso. Yo sé que usted ha estudiado con mucho detenimiento este proceso, que lo conoce bien. Explíquele, por favor, a nuestros oyentes qué está pasando en el proceso contra Álvaro Uribe. Bueno, Juan, vea, lo primero que creo que debemos dar es que aquí hay dos tipos de procesos. Hay un proceso desde el punto de vista jurídico o judicial y hay otro proceso desde el punto de vista político. Entonces, si evaluamos el primer proceso, que es el proceso judicial, que es el que se debería estar llevando, pues estamos en este momento en audiencias preparatorias después de una negativa de la juez 44 de dar un plazo a la defensa para estudiar las pruebas y presentar sus pruebas. Si hablamos desde el punto de vista político, lo que nos damos, pues la conclusión a la que podemos llegar es que estamos ya en el momento de la condena. El presidente Uribe ya lo condenaron y no le están otorgando ninguna de las garantías procesales a las que tiene derecho, no solo él, sino cualquier colombiano. En ese punto exactamente es en que radica la gravedad de lo que estamos viviendo como democracia. Y es que cuando usted empieza a entender que las garantías son selectivas, tarde o temprano esos excesos vendrán por usted. ¿Qué fue exactamente lo que le negaron a la defensa del expresidente Álvaro Uribe? ¿Por qué se quebrantó su derecho de defensa con esa negativa, según su abogado y sus allegados han explicado? Bueno, mire, Juan, antes del 2 de octubre, en septiembre, acuérdese que hubo una audiencia preparatoria el 2 de octubre, que es desde donde se deriva como toda esta crisis, digamos. Antes del 2 de octubre, la juez 44 había aceptado el requerimiento de la defensa de revisar contenida en el teléfono y en el computador de Monsalve, que hoy están en la Corte Suprema. ¿Por qué es clave revisar esos dispositivos originales? Porque a lo largo del proceso se ha dejado en evidencia que hay incongruencias entre la copia hecha por la Fiscalía y la información original en custodia de la Corte. Esa incongruencia es conocida por la Fiscalía, pero la Fiscalía no lo ha revelado. Entonces, después de que se aceptase ese requerimiento por la juez, se dio acceso a unos dispositivos que tenían algo así como 800 gigas hasta el final de la tarde del 30 de septiembre. Eso dejaba sin tiempo a la defensa para revisar los datos y para hacer como la inspección exhaustiva. Entonces, ¿qué hizo la defensa? Pues presentó una solicitud a la juez para pues que le diera más plazo para poder hacer esa revisión, que la juez negó porque en su criterio, un criterio, entendamos, subjetivo, era una conducta dilatoria. Esa negativa de la juez pues viola los principios de lealtad e igualdad de arma. Doctora María Clara, perdóneme, me detengo ahí un momento a ver si estoy entendiendo bien. Se demoran en darles el traslado para que conozcan la información y los documentos, las piezas donde está contenida esa información, dice usted, son muchísimas gigas, no se pueden revisar de la noche a la mañana, requiere un tiempo para revisar, y si no disponen de ese tiempo, quiere decir que no pudieron revisarlo y en consecuencia no pueden ejercer el derecho de defensa, es decir, les contuvieron la prueba, es lo que sostienen, les contuvieron la prueba, y cuando les dicen ya mírenla,
es demasiado encima y no alcanzan a revisarla y a preparar la defensa. Ese es, digamos, el meollo del asunto. Ese podría ser el resumen, doctor Juan, pero es que ahí hay incorporadas unas series de violaciones que son gravísimas. Porque es que entonces no se puede hacer un adecuado descubrimiento de pruebas, y recordemos que este momento procesal en el que estamos es también para que la defensa solicite y presente sus pruebas. A la juez plantear esa negativa deja sin ese derecho a la defensa y pues digamos que viola toda una serie de principios procesales como la igualdad de armas, el derecho a la defensa, el derecho al debido proceso, que como le digo son derechos de todos los colombianos, independientemente de lo popular o no que sea la persona para el juez de turno. Dijo usted que en el pasado ya se había presentado una discrepancia entre el contenido de una prueba y lo que se le había trasladado a la defensa. Digamos que esto no es una especulación, que ya ocurrió una vez que había una alteración de una prueba. Sí, es que recuerde, doctor Juan, que ese dispositivo, el teléfono de Cepeda, supuestamente se cayó y se borró, ¿cierto? Esa borrada, pues se perdió mucha información que daba cuenta de las conversaciones que había tenido Iván Cepeda con Monsalve, que es el testigo estrella de la Fiscalía. Lo único que está pidiendo la defensa, que es para garantizar su derecho precisamente a esa defensa, es que lo dejen revisar el dispositivo original y no la copia presentada por la Fiscalía, para poder analizar la información de manera transversal y sin ningún tipo de sesgo por el ente generado por el ente acusador. Es decir, que hay una duda razonable frente a la posibilidad de que a la copia le hubieran podido introducir alguna modificación, que quieren el original para poder ejercer cabalmente el derecho de defensa. Claro, doctor Juan, y es que ese es un derecho que tiene cualquier colombiano. Es que yo tengo derecho a pedir que me den la información cruda para yo poder ver si en ese contenido yo encuentro algún tipo de prueba que le sea favorable a mi caso. Y ese derecho se lo están negando al presidente Uribe, y están dejando como única prueba las presentadas por la Fiscalía. Por eso lo que yo le digo es que se viola el principio de igualdad de armas, y es que las dos partes implicadas en un proceso tengan las mismas herramientas y capacidad para ejercer su legítimo derecho a la defensa. Dice usted en una de sus columnas publicadas recientemente, esto no se trata solo de Álvaro Uribe. Esto se trata de que politizar la justicia es minar el baluarte de la democracia y es un peligro para todos sin excepción. ¿Usted cree que eso es lo que está sucediendo? Totalmente, doctor Juan, y por eso yo al principio le decía que este proceso no se ha llevado en derecho. El problema con la falta de garantías cuando un proceso se politiza es que, aunque uno ve ese problema muy distante, eso usted lo va a evidenciar en el momento en que se metan directamente con usted, porque al ser las garantías subjetivas, cuando uno empieza a ser incómodo para quien ostente el poder de turno, esas garantías tampoco serán respetadas en su caso. Y la falta de garantías es el pilar de un Estado autócrata, porque entonces decimos que estamos sometidos a los caprichos de quien ostente el poder en este periodo de tiempo. Doctora María Clara, le saluda William Calderón. Si hay un sesgo político, como dice usted en este caso, ¿qué debería ocurrir con el proceso para que tenga garantías el expresidente Uribe? Pues vea, William, primero lo saludo, un placer escucharlo. Es un proceso político. Yo creo que lo que está haciendo la defensa en las últimas dos audiencias es lo que corresponde cuando a una parte no se le respetan las garantías. El presidente no puede presentarse a esas audiencias para ser manoseado y vulnerado en cada uno de sus derechos. Eso en lo local. Creo que también hay que recurrir a instancias internacionales, porque es que la violación de los derechos del presidente no solo se está dando de acuerdo a la normativa nacional, sino también al bloque de constitucionalidad y a la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, yo creo que lo que procede en este momento es que todos estemos muy pendientes del caso, que todos evidenciemos cada una de las violaciones, porque, como le digo, esto no tiene que ver con el presidente Uribe, esto tiene que ver con el Estado de Derecho.
Entonces, que todos estemos ahí y que haya un equipo de abogados que sé que ya se está moviendo por el lado del doctor Víctor Mosquera para elevar este caso ante instancias internacionales y dejar en evidencia la flagrante violación de derechos humanos que se está dando a la persona del presidente por ser él quien es. 9:25 de la mañana. María Clara Posada, el último trino del expresidente Álvaro Uribe, que lo ha puesto hace unos pocos minutos, y la explicación sobre el rumbo de ese proceso. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a todos ustedes. William, ¿qué dice ese trino que el expresidente Álvaro Uribe ha puesto hace unos pocos minutos? Sí, el expresidente habla allí, doctor Juan, sin pruebas. Dice, sin la garantía de presentar pruebas no podré demostrar que envié al doctor Cadena a verificar las informaciones que me llegaban sobre reclusos visitados por el senador Cepeda, a quienes ofrecía beneficios para que me acusaran. Me han negado el derecho de que esas personas que me informaron de cada visita del senador Cepeda puedan declarar en el juicio. Quedará solamente la injusta acusación de la Fiscalía de que yo enviaba al doctor Cadena a sobornar testigos contra el senador Cepeda. Al testigo o el testigo estrella me acusó ante el senador Cepeda en 2011. En 2018 pedí al doctor Cadena verificar la información que entonces recibí sobre la manifestación del testigo de haber mentido en mi contra por ofertas del senador Cepeda. Si mi intención era sobornar al testigo, ¿por qué a nadie mandé a abordarlo entre el 2011 y el 2018? Y sigue allí con una serie de argumentaciones en las cuales pone en evidencia lo que él considera que no han tenido en cuenta sus pruebas en este caso. 9:26, la FM de RCN.